Queridos mentores, amigos, bienvenidos a este que es el video tutorial sobre el manejo de orientaciones vocacionales que ofrecí prepararles para que ustedes puedan tener esto como un recuerdo específico de lo que tiene que ver con el curso que hemos recibido en semanas anteriores. Voy a comenzar por ir explicando cuáles son las distintas fases que nosotros tenemos dentro de un proceso de orientación vocacional cerebral. La primera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es el tema de la captación de la venta como tal. ¿Qué es un proceso de orientación vocacional cerebral? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo venderlo? ¿Y qué es lo que le hace diferente y único en el mercado? Debemos entender que los productos, entendiendo producto como bienes, servicios, lugares, personas o ideas, de alguna forma van a tener tres dimensiones. Una dimensión básica, una real, una aumentada. El tema básico es lo que hacemos. El tema real es lo que nos hace distintos y el tema aumentado lo que nos hace únicos. Hemos de alguna forma generado un producto denominado orientación vocacional cerebral, alineándonos a la terminología natural que tiene el mercado. Las orientaciones vocacionales son la forma en la que los padres de familia reconocen a este tipo de procesos y encuentros con profesionales que pueden guiar a sus hijos hacia una mejor selección de carreras. Porque probablemente hubiéramos podido escoger otro nombre, pero le pusimos eso justamente porque eso es el producto básico. Lo que vendemos es una orientación vocacional. ¿Qué le hace diferente a este proceso? Lo que le hace diferente a este proceso es el uso de una neurométrica. ¿Qué es una neurométrica? Una herramienta que se basa en el llenado de un cuestionario que más o menos toma entre 20 y 25 minutos en Internet, en el que el chico responde preguntas no invasivas, es decir, no entramos en temas muy personales y profundos de su vida, sino solamente en escoger cosas que le gustan, gustos, hobbies. Esa es la forma en la que nosotros debemos vender el producto a los padres y qué es lo que le hace producto aumentado, qué es lo que le hace único. El hecho de que no solamente estamos encontrando la carrera adecuada, porque a mí no me gusta decir que las personas estén desorientadas, sin embargo, hemos usado el nombre porque es el nombre genérico del mercado, sino que además de que la persona va a tener una idea muy clara de cuáles pueden ser las profesiones que utilizan las capacidades cerebrales del chico, utilizan las capacidades cerebrales del chico. Además de eso, lo que nosotros vamos a tener también y de forma principal y particular es descubrir el genio que habita en él. Siempre dentro del trabajo les he venido mencionando el tema de utilizar el video de Iron Man cuando se acerca a Spider-Man y le menciona el tema del traje, cuando le pide el traje por haber hecho algo mal y Peter Parker, el jovencito de más o menos 15 años, le responde que no le puede entregar el traje porque no es nada sin el traje. Y él, en este caso, su jefe, Tony Stark, le dice, es justamente por eso que entonces debes entregarme. ¿A qué se está refiriendo? La profesión de alguna forma se convierte en una investidura que nos pone una universidad para poder servir a los demás. Pero eso, al ser una investidura, también funciona como un traje que debería estar a la medida. ¿A la medida de quién? Del ser humano que está abajo. Una orientación vocacional cerebral, entonces, como producto aumentado, logra entender cuál es el ser humano que está dentro del chico. Esto es supremamente importante y categórico dentro del tema de la venta, ya que los padres muchas veces pueden encontrar mucho valor en el tema de que el chico no solo se oriente hacia la profesión, aunque insisto que no me gusta usar ese nombre, sino que además sepa quién es y que el padre sepa cómo tratarlo, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus modelos de lenguaje y cuáles son sus desplazamientos en momentos reptilianos. Entonces, entendamos que esta fase no se había explicado dentro del curso, pero yo les había dicho justamente en esos días que iba a comentarles cómo se debe hacer el proceso de aproximación, ya que nosotros tenemos el cliente, que en este caso es el padre, y el consumidor, que es el chico.
ya que el que va a pagar es el padre, pero el consumidor es el chico. ¿Cuáles son los intereses que les traen a cada uno de ellos? Pues en el caso de los padres, evidentemente el 80% de la decisión tomada por tratar de no equivocarse en el escogitamiento de una profesión por parte del chico, y evidentemente que esto genere después un impacto a nivel económico también dentro de la familia, y lo más valioso que es el tiempo del muchacho. Y en el caso del 20% del chico, pues voy a ser muy franco, normalmente ellos no son los que piden las orientaciones, más bien por su estado de confusión natural, ellos muchas veces van a llegar a la orientación con un estatus bastante leve o bastante, ¿cómo les puedo mencionar esto? Como expectativas muy bajas del proceso que ustedes van a realizar en orientación. En todo caso, quería dentro de este video agregarles el tema de cómo se ofrece esto y cuáles son los valores importantes que tiene el producto. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para hacer el proceso de orientación vocacional? Tú ya tienes los valores y los costos que se te entregan como mentor, como MBM1, además de haber tenido la certificación como orientador vocacional acreditado. Esos valores deben sumarse a la primera sesión porque obviamente es el valor de la herramienta. ¿Cómo debemos proceder con esto? Nuestra experiencia nos ha llevado a que muchas veces los padres llaman a pedir las citas para orientación de la misma forma como lo hacen con un psicólogo, es decir, reservan una cita y la mayoría de las veces van, pero también hemos tenido espacios en los que no van. Es por eso que lo que yo recomiendo en este caso es que ustedes, sobre el valor, cuánto estamos cobrando nosotros acá, ese valor también ya les había comentado, no lo voy a dejar aquí en el video, pero si lo necesitan me lo pueden preguntar, para que tratemos siempre de tener valores iguales, para que esto no dañe el mercado entre nosotros. Y obviamente también garantizarte el retorno ya desde la primera entrega a ti por el trabajo que vas a hacer. Se recomienda cobrar por lo menos el 50% como anticipo, lo cual garantice el hecho del llenado de la herramienta o del perfil cerebral, ya que nosotros, una vez que se ha hecho el HIT, es decir, una vez que la persona ha ingresado usuario y contraseña, se crea ya el llenado de la herramienta. Desde ese momento, para nosotros eso es un documento válido. Entonces, para que no tengas problema dentro del tema del pago de la herramienta, por si acaso la persona no vaya, la recomendación es que hagas el cobro por lo menos del 50%. Ahora los productos digitales, después de la época que hemos vivido, tienen muchísima más credibilidad que antes, por lo que la gente no nos ha dado mayor problema en el tema de comprender que debemos hacer un pago por anticipado. Posterior a eso, tú solicitas, en este caso a través de Cristina o de la persona que esté a cargo del proceso, solicitas el tema de la creación de usuario y contraseña, y la persona que está a cargo te va a solicitar el depósito del valor de la herramienta. Una vez que se hace la transferencia, nosotros creamos el usuario y la contraseña, la cual llegará al correo electrónico de la persona que debe llenar o del correo electrónico que tú nos hayas entregado. Después de eso, la persona, lo que nosotros recomendamos es que tú de una vez cuadres la fecha y la hora de la entrega de la orientación vía Zoom o personalizada, con no menos de 5 días de tiempo de distancia, porque en estos 5 días la persona va a tener que llenar su herramienta o su perfil cerebral, y te recomendamos que te mantengas al tanto siempre consultando con la persona de Brain que te permita saber si es que ya se llenó el perfil cerebral. ¿Ok? Eso es súper importante, hacer un seguimiento, ya que además del llenado del perfil, debemos nosotros generar el documento de profesiones o carreras, que también se te hace llegar en formato PDF. La forma de levantamiento de datos entonces que necesitamos para tu cliente es que nos envíes, por favor, el correo, ¿sí? El correo electrónico de la persona, los nombres y evidentemente también el comprobante de depósito, y también te solicitamos
que el momento que tú nos hagas llegar toda esa información, ¿no es cierto?, nosotros podamos iniciar el proceso para mantenerte informado. Se me está yendo en este momento algo más que quería mencionarles sobre el tema de los requisitos que necesitamos, pero creo que más adelante les voy a decir. Si ya lo recuerdo, les voy a comentar. Entonces, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Nosotros inmediatamente hacemos llegar al cliente. Ah, me olvidaba, ya lo recordé. También es importante que le preguntes a la persona que si existen carreras que no sean más de 5 nada más, que el chico esté como interesado en seguir, porque dentro de los reportes, tanto de las profesiones como de de las profesiones que salen del sistema, como de las profesiones que el chico escoge, siempre tomamos en cuenta estos dos lados. Es decir, para nosotros es importante tener también una comparación con lo que el chico está pensando seguir. De nuestro sistema nos va a salir por lo menos un top 5, es decir, las 5 carreras más cercanas. Pero además es bueno que también se haga una comparación en otro reporte solo con las carreras que el chico necesita seguir, o sea, esté interesado en seguir. ¿Ok? Hasta ahí vamos entonces con el tema del proceso de cómo se hace. Una vez que tú has enviado esta información, ¿no es cierto?, el chico llena, hace el seguimiento adecuado, se te va a hacer llegar a ti, ojalá podamos, obviamente esto va a depender mucho del llenado, hacerte llegar a ti los reportes con no menos de un día de anticipación a tu entrega. Esto evidentemente dependerá también de cuando el chico llegue. Por eso te solicito nuevamente y hago énfasis en que hagas seguimiento acá a ver si la persona ya llenó y obviamente también con tu cliente. Eso es fundamental. El momento que te llega el reporte, tú vas a hacer la fase de prospección. ¿Qué era la fase de prospección? Vas a recibir el reporte, el perfil cerebral del chico, vas a recibir las carreras que él está buscando seguir y vas a recibir el reporte también de las carreras que salen de nuestro sistema. Además de eso, te recomiendo que también hagas un levantamiento de cuáles son las necesidades de los padres del chico, es decir, qué es lo que les está trayendo como acontecimientos previos. Ojalá pudieses llegar a tener algo de la visión del chico sin necesidad de hablar con él, ya que muchas veces podrías tener una persona que viene con resistencia. También darle mucha importancia al valor de la historia, saber si es que él ya ha tenido procesos previos de orientación y cómo les ha ido. Saber la edad del chico, porque hay chicos que vienen a los 15 años, 14 años y evidentemente todavía están un poco lejos de escoger la carrera y lo único que quieren es direccionamiento. Hay chicos que vienen a los 17, que ya están directamente dentro de la franja etaria de los que deben escoger la carrera, pero hay otros chicos que se han pasado, hay chicos de 18, 19 que ya tienen cierto rasgo de frustración sobre el tema de las carreras, que bien, o estuvieron estudiando algo o todavía no han estudiado. Entonces, eso va a demandar, de alguna forma te va a dar una indicación de cuál es como el nivel de confusión que podría tener la persona, o desgaste o frustración, porque esas emociones son valiosísimas tomar en cuenta el momento de llegar. Trata de averiguar también cuál es el colegio de que viene el chico y si es que tiene alguna especialidad, puesto que existen colegios de formatos más hemisferio izquierdo, como el Colegio San Gabriel, por ejemplo, de Quito, y otro tipo de colegios que son un poquito más holísticos. Eso también es importante. Saber tal vez las profesiones de los padres y si existe algún tipo de sesgo por parte de los padres, también es fundamental el momento que tú haces la parte de la prospección. Ojalá tener incluso las razones por las que están inclinándose hacia determinadas carreras también termina siendo muy valioso para tu trabajo de orientación vocacional. Una vez que tú has hecho la prospección, el levantamiento de toda la información, de los perfiles, de todos los datos de la visión global del chico, estás listo ya para iniciar tu orientación vocacional. Recomendación siguiente, la fase de preparación previa, 5 o 10 minutos antes de iniciar un proceso de orientación vocacional. Debes hacer un proceso de preparación de tu estado de ánimo, tus pensamientos y tus emociones. Volver a recabar la información del chico, saber cuál es el sentido de lo que quieres averiguar, de lo que quieres indagar y evidentemente después de eso pasar inmediatamente al tema de la orientación. Recuerda, es importante saber qué estoy pensando sobre el proceso, cómo están mis pensamientos antes de iniciar y cómo están mis emociones.
Hoy más que nunca estamos viendo que estamos viviendo emociones un poco complicadas y evidentemente un estado emocional complicado puede también complicar un poquito la orientación, aunque no tenga nada que ver con la persona que tienes al frente tuyo. Y eso puede dañar tu marca personal. Esta es la gestión personal de emociones. ¿Qué hemos ido haciendo hasta aquí? Pues te he explicado lógicamente cuál es el proceso previo, todo lo que es levantamiento de información. Te he explicado también cómo vender el producto. Te he explicado cómo hacer la prospección de los chicos, que lo vimos dentro del curso. Y también te expliqué de los 5 minutos o 10 minutos de calentamiento previos. Una vez que ingresas a hacer el proceso de orientación vocacional, vas a tener varias formas de iniciar el proceso. Va a depender mucho del estilo que tú quieras manejar. Depende mucho también del estatus o del perfil cerebral del chico. Si tienes chicos que son azules, probablemente el tema de entrar con cierta información técnica y científica les puede interesar, como entrando dando un marco teórico referencial. En el caso de los chicos verdes, darles seguridad y un rasgo de muchísima confidencialidad dentro del trabajo y obviamente apuntalar algunos de los detalles o explicarles los pasos que vas a seguir dentro de tu orientación termina siendo fundamental. En el caso de los chicos rojos, el proceso es más a nivel de comprensión, de escucha y de preguntas. A los chicos rojos nosotros les podemos preguntar qué es lo que les trae, qué es lo que les tiene aquí, cuáles pueden ser como los grandes retos o desafíos que están enfrentando en su vida. Es muy importante comenzar por eso. Y en el caso de los chicos amarillos, puedes iniciar con un proceso sorprendente. ¿Cuáles son los procesos sorprendentes? Puedes comenzar diciéndole a ver si puede mover los dedos y las manos de ambos lados. O puedes comenzar contándole una historia que aproxime hacia el mundo del cerebro. Puedes comenzar haciéndole preguntas un poco curiosas también. En el caso del azul también sirve hacer preguntas curiosas como ¿sabes cómo funciona, no es cierto?, el cerebro del hombre y de la mujer. Sirve mucho para las capas córtex, todo lo que es modelos experienciales y de manejo de criterio, mientras que para las capas límbicas, el verde y el rojo, funciona mucho lo que es seguridad, acompañamiento y escucha. Eso es fundamental para ingresar. Una vez que tú haces el proceso de ingreso, comienzas a dirigirte dentro del perfil cerebral a las distintas partes. En este momento voy a proyectar un perfil cerebral para irnos guiando justamente por esto. Recibirás un correo electrónico. En este correo electrónico tenemos los 3 documentos. Abres el documento relacionado con el perfil cerebral y entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer, perdónenme, este de aquí está teniendo una pequeña fallita dentro de la impresión. Justamente se nos abrió eso, así es que voy a abrir en este momento otro documento para que nosotros podamos verlo. Quiero un documento que no esté con el problema de, un documento que no esté con el problema de impresión. Permítanme solamente ver. Ya, aquí tenemos un perfil cerebral que les voy a compartir en este momento. Les decía que les va a llegar un archivo como este, en donde vas a tener 3 documentos. Tienes el perfil, tienes las profesiones escogidas por el chico y las recomendadas por el sistema. Para comenzar, nosotros siempre hacemos una explicación partiendo del por qué es importante conocer el cerebro. Siempre menciono aquí el tema del cerebro y el auto, eso ya está explicado, también lo puedes encontrar en tu video de cómo se explica un perfil cerebral. Aquí lo que generamos es un proceso de concienciación, es decir, que la persona sepa que esto puede ser decisivo incluso el momento de no solo de escoger la carrera, sino de orientar y dirigir su vida, ya que estamos descubriendo al genio que habita en él. Se le explica que vamos a utilizar una metodología de 4 cuadrantes, dividiendo el cerebro en 4 partes y un poquito de la historia. La primera explicación que hacemos aquí siempre es de los rangos hormonales. Recuerden, vasopresina, testosterona, progesterona, estrógenos. Eso ya está explicado en el otro dato. Y aquí ya comenzamos a entrar un poco en lo que nos da información específica sobre el tema de la aplicación que él va a tener posteriormente en su carrera. Por favor, tomemos en cuenta
que aquí tenemos el dato de los hemisferios cerebrales, ¿cuáles son los puntos claves que se deben explicar dentro de esto? Primero, obviamente, la distribución de porcentajes para que veas si existen sesgos muy marcados de uno de los dos lados. Esto nos llevaría a tener ciertos enfoques como ya muy preseleccionados de carreras en el caso de 60, 40 para arriba, o sea, 70, 30 y esas cosas. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una persona que es un poquito más equilibrada, por lo que va a ser mucho más dúctil dentro de las carreras también. El segundo dato importante es que además de eso, ves si es que son marco teórico referencial, si son hemisferio izquierdo, por lo que podrían necesitar carreras que vayan desde el aprendizaje hasta la aplicación o experiencia para aprendizaje en el caso del hemisferio derecho. Después de eso, también debes de explicar aquí la terminología o los distintos descriptores de cada uno de los hemisferios para que también ya le vayas dando un poco de norte. Siempre recuerda utilizar las palabras podría, ¿no es cierto? Y recuerda también validar. El momento que se acaba la explicación de los hemisferios, pregúntale a la persona cómo se siente hasta aquí. Lo propio tenemos que hacer con el tema de las capas, recordando que hay la capa estratégica y la capa implementadora, que es el neocórtex versus el límbico, recordando que si no es más de 10 puntos tiene un equilibrio que es mediano plazo, si hay más de 10 puntos hacia el neocórtex es más de largo plazo, la visión, y si es que es más de 10 puntos hacia el cerebro límbico va a ser más implementador. Si es más córtex, más estratega, y si es más límbico, implementador, y si está cercano a 10 puntos más o menos, va a estar como mirada de mediano plazo. Vuelves a preguntar aquí cómo se siente, ¿no es cierto? Después explicas, antes de pasar al tema de los cuadrantes, haces la división de cuadrantes para que él entienda que hemos dividido el cerebro en hemisferios y después los hemos en hemisferios y después los hemos cortado en capas. Y esto nos queda como una circunferencia de 4 pedazos. Yo recomiendo aquí que tú, antes de pasar a los resultados, le lances un desafío al chico diciéndole, voy a decirte las descripciones de cada cuadrante para que tú me digas cuál crees que es el dominante, entendiendo siempre que usa las 4 cuadrancias. Súper importante. Y entonces el chico va a escucharte con más atención porque le lanzaste un desafío que es descubrirse. Les das los datos del azul, del verde, del rojo y del amarillo, que obviamente los encuentras dentro de tus diapositivas de metodología, y le lanzas el desafío para que él se describa. Una vez que el chico se ha descrito, pues tú presentas los resultados. Aquí obviamente esto ya tenía que estar preparado previamente en cuanto al flujo para que tú le digas cómo funciona la persona. En este caso nos damos cuenta que es una chica que busca un tema de seguridad, de planificación, que le guste el orden. Después seguido de un tema de confianza, lo que le vuelve a una persona bastante marcada por el tema de implementación. Y después, evidentemente, salta el tema de la estrategia. ¿Qué significa esto? De la creatividad, mejor dicho. Significa que esta persona necesita primero sentirse segura, sentirse acompañada para que su creatividad aflore. Y después de eso, pues al final busca el costo-beneficio. Esto lleva a que esta chica, por ejemplo, a veces al no medir el costo-beneficio, podría preferir profesiones que sean más trascendentes, que le permitan tomar el control de las cosas, contacto con la gente, innovar, aunque no sean tan importantes en temas financieros o económicos. Eso sale justamente de esta apropiación que tienes de lo que es el tema de los datos en la prospección del cliente. Estudia bien este tipo de cosas para que puedas tener precisamente eso. ¿Ok? Entonces, de igual forma, si es que tienen ustedes alguna pregunta en este espacio sobre los puntajes, dejo abierto el tema para que a través del WhatsApp con la persona que está a cargo del tema de orientación vocacional puedas enviar una nota de voz o la foto de los puntajes para que nosotros también podamos enviarte un audio cortito sobre lo que podemos ver. Una vez después de eso, yo siempre explico aquí que van a tener más información sobre su perfil, que esto ya les va a llegar a su correo electrónico. Más del 80% de las cosas tú de seguro ya le habrás explicado en las devoluciones o en las explicaciones previas. Y con eso nos vamos a lo que es el cerebro reptiliano. Es importante aquí explicar que todos tenemos como este botón de pánico natural, que no estamos hablando de psicopatías ni enfermedades mentales, sino que es una forma como el cerebro de alguna forma va a expresar la supervivencia. Cuando el cerebro detecta que algo es amenazante allá afuera, aunque no lo fuera en realidad, basta con que nuestra realidad se vuelva amenazante para que nuestro cerebro dispare la influencia del cerebro reptil.
¿Cómo lo medimos? A partir de los cambios que el chico manifiesta en los 4 cuadrantes. Es decir, el reptil se vuelve un influenciador de puntajes. Y entonces yo recomiendo aquí revisar brevemente los puntajes, pero ir más bien a la siguiente lámina para poder ver las diferencias. ¿Qué estás midiendo aquí? Pues la inteligencia emocional del chico. Y evidentemente aquí debes dar todos los matices de crecimientos o decrecimientos, ¿no? Los matices en crecimiento o decrecimiento de cada uno de los cuadrantes. Recordemos, por favor, que si hay cuadrantes muy bajitos en el núcleo o muy elevados en el núcleo, ya tienes ahí un eje para poder trabajar temas de entrenamiento cerebral o de visualización de pasado con las herramientas neurocognitivas del MBM1. Y en el caso de que acá también tengas movilidades que superan los 5 puntos, como lo que estamos viendo en el caso del cuadrante verde, también tenemos oportunidades de mejora en cuanto al tema del manejo del estrés, de la ansiedad, del perfeccionismo en el caso de esta persona. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque obviamente la primera orientación tú vas a comprar dentro de las herramientas nuestras, pero el resto del proceso ya lo puedes manejar solo. Obviamente dependerá de tu nivel. Si es que eres un MBM1, probablemente encontrarle explicaciones. Y si eres un MBM2 o un MBM3, ya evidentemente pasar a procesos de entrenamiento cerebral. Eso es importante entender aquí. Aquí explicas el funcionamiento. También cuando se hacen orientaciones tanto en Zoom como en el tema presencial, había un dato nada más que no me quiero saltar. Siempre le pregunto al chico si está cómodo con que los padres estén o no estén, porque ustedes saben que esta información puede salir después. Si el chico autoriza, a pesar de que no sabe obviamente lo que se va a mencionar, pues los padres pueden ingresar o pueden entrar a la sala. Si no autoriza, es mejor que los padres hasta aquí no aparezcan, ¿sí? Porque aquí nosotros vamos a hablarle de algunos retos o desafíos. Suponiendo que los padres ingresan, ¿no es cierto? Ah, una cosa más, nada más me olvidaba, también deben explicar este pastel para explicarles las especializaciones que tiene cada uno de los cuadrantes del chico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la profesión para un resolutor que para un técnico. Están marcadas así también las profesiones, ¿ok? Entonces, ¿qué debes hacer? Explicar también esto para decirle que después, cuando salen las profesiones del sistema, van a estar relacionadas con estos matices, es decir, con las formas de ser de cada color. Obviamente te da una guía de lo que normalmente yo explico dentro del proceso de orientación, pero tú puedes dar más o quizás un poco menos de información. Y posterior a esto, lo que hacemos es ir, normalmente yo siempre voy a las profesiones escogidas por el chico, en este caso el perfil negro, la línea negra que ves aquí marcadita, es la línea que representa en esta gráfica radial al chico o a la chica, y las profesiones van a tener líneas de colores para que se vea cómo están distribuidas las cuadrancias dependiendo de la profesión. Además de eso, sacamos un porcentaje de concordancia con la profesión, que obviamente sale del sistema. Siempre decimos lo siguiente: pasado el 70% de la profesión es recomendable. Obviamente, mientras más cerca estés, más recomendable, pero pasado el 70% quiere decir que tiene ya muchos matices de la profesión. Y si es que está antes del 70%, soy muy claro en decir que nosotros nunca le negamos a una persona la posibilidad de tomar algo, pero con un sentido futuro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede hacer que tome medicina, que es bastante azul y verde, pero, y el chico, por ejemplo, es amarillo y rojo, pero que después en la especialidad se dedique a traumatología, por ejemplo, que es una especialidad de medicina más amarilla, o cirugía plástica, o pediatría, quizás que es más roja. Es decir, los chicos deben irse con un sentido de vida. Hay muchos chicos que encuentran su propósito. Les contaba sobre el chico que quería ser paramédico o la cirujana cardiotorácica infantil. Es decir, es súper importante que entendamos que no podemos negarle a ningún chico la posibilidad, pero es mejor que él se vaya claro con los retos o desafíos. Aquí tú puedes también mostrarle que va a necesitar desarrollar ciertas destrezas neurocognitivas, y también puede ser motivo de darles mentorías posteriores, o incluso puedes acompañarle ya cuando tome la carrera para ir manejando el estrés o algunos de los problemas que se les presenten desde el punto de vista cerebral ya en la profesión. Esto es importante.
Después de eso nos vamos a la siguiente herramienta, al siguiente y al último informe, que es el informe de las profesiones que salen, las recomendadas. Antes de mostrar la página, mi recomendación, dile lo siguiente, esto que te voy a mostrar son las profesiones que salen del sistema. Importante, no necesariamente te deben gustar. Es decir, no estamos adivinando gustos, estamos viendo solamente profesiones que son cercanas o que tienen menos brechas, que son más acordes al perfil cerebral, no necesariamente al gusto. Con eso deshabilitas el hecho del efecto mágico de que piense que el sistema le va a adivinar cosas, porque nos ha pasado. La otra cosa que te solicito que le digas en este caso es el hecho de que hay veces que hay profesiones que pueden ser difíciles de entender. Por eso en la prospección te recomiendo que tú averigües en qué universidades están las carreras y en qué consisten las carreras, porque el momento que expliques, evidentemente, pueden preguntarte eso. La otra cosa es que también hay tecnologías, hay carreras que son como no nivel profesional del nivel ya de ingeniería, sino son tecnologías. También suelen salir aquí y hay veces que los chicos te hacen cara como que no les gusta, entonces simplemente menciónales que esto sale del sistema y que evidentemente es para darle una idea más ampliada y esto es lo que nosotros obtenemos. Aquí tienes obviamente profesiones que están mucho más cerca de lo que las carreras que probablemente la persona escogió y ves cómo los gráficos tienen una similitud casi exacta con el gráfico negro del chico. Esto sirve mucho para poder darles más opciones. Importante, cada perfil cerebral es mucha información, por lo que yo nunca pido a los chicos que entren en un proceso decisivo, decisorio, el momento ya de revisar los perfiles, número uno. Y número dos, importantísimo, decirles que les vas a mandar el informe y que quedas atento a cualquier consulta adicional que tengan, evidentemente siempre y cuando esta no vaya a superar, qué sé yo, los 5 minutos, los 10 minutos, porque lo otro ya sería hacer un proceso de mentoría. Aquí también puedes, y hay que reforzar, el tema de que el chico entienda que la profesión es un atuendo que sirve para que él pueda poner su genio al servicio de los demás. Es importante que aquí ustedes también cierren acuerdos en el caso de que, por ejemplo, el chico quiera tomar algún tema de mentoría adicional. Con esto hemos hecho una explicación de cómo funciona el proceso de orientación vocacional cerebral, desde la fase de venta hasta la parte de la reventa, que vendría a ser también el proceso de mentorías. Te agradezco mucho por la atención a este video. Cualquier inquietud, quedo a las órdenes con la persona que está manejando el tema de orientación vocacional cerebral. Muchas gracias.